Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Sí, buenos días. ¿Con quién le hablamos? Buenos días, Carmen, de Córdoba. Adelante, Carmen. Quería preguntarle, monseñor, que qué oración nos acerca más a Dios, la mental o la vocal. Bien, bueno, pues en su momento tuvimos una explicación así bastante detallada del tema de la oración en la explicación del Catecismo, y yo recuerdo haber dicho que la clave está en enriquecerlas mutuamente. Si uno tiene únicamente una oración solamente vocal y no oración mental meditativa, tiene el gran riesgo de poder derivar o de generar en una rutina, de unas oraciones que pasan por tus labios pero no pasan por tu mente. Lo que no pasa por tu mente es muy difícil que pase por tu corazón. Entonces, oración vocal desconectada de la oración mental tiene mucho peligro de ser meramente rutinaria. Por el contrario, una oración mental que no tenga para nada oración vocal tiene el riesgo de ser muy abstracta, de ser pensar. Yo pienso cosas sobre Dios, pero parece que no se las digo. No se las digo. A veces parece que la oración mental consiste en decírtelo a ti mismo. Pienso cosas y reflexiono cosas sobre Dios, pero no hablo con Él. Por eso viene muy bien conjugar oración vocal y oración mental, para que la oración vocal sea profunda y sea expresión del sentimiento del corazón, y al mismo tiempo para que mis reflexiones mentales sean oración dirigida a Dios, ¿no? La oración vocal le ayuda mucho. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, monseñor. Soy Paloma de Valencia. Adelante, Paloma. Mira, quería consultarle que yo tengo un hijo que tiene unas teorías muy extrañas y a mí me es difícil el intentarle demostrar un poco. Veo que hay muchos puntos que en cierta parte son comunes, como decías tú el otro día, de esas teorías que se llevan ahora, pero luego no sé, no puedo indicarle que vaya hacia nuestro catolicismo. Vamos a ver, yo le hablo por lo que usted ha dicho hoy, que precisamente el Nuevo Testamento nos enriquece, la revelación de Dios en general nos enriquece a los razonamientos. Entonces ella parte de la base de que me niega que tanto los evangelios, dado su antigüedad, como el Antiguo Testamento y tal y cual, que ha llegado ya a nosotros como desvirtuado y como que no le da ya ningún valor ni ningún valor de prueba para luego ir a demostrar algo, ¿no? O a razonar, como usted bien dice. Y luego otra cosa, la existencia del pecado no existe. O sea, totalmente, que es un absurdo, que es una cosa que se ha inventado la Iglesia, que se ha inventado tal, y entonces el pecado no le da ningún valor. Otra cosa que también dice es que lo que nosotros vemos del mundo, pues que es una mera ilusión, una quimera nuestra, que eso no está en Dios, que eso no existe, y que todos somos en cierta parte Dios, como usted comentaba el otro día. Entonces tiene todas estas cosas tan arraigadas y tan metidas que yo me veo totalmente entre que no tengo una formación buena, por eso le sigo a usted todos los días con el catecismo en la mano y tomando apuntes para enterarme un poco más de todo, pues me siento totalmente sin poderle explicar las cosas, sin poderle... O sea, yo como he recibido la fe de mis padres en la intensidad que sea, pero la llevo en mí, pues también me gustaría poderle dar un poco de luz en sus teorías. Por eso le llamo. Ya. Pues muchísimas gracias. Y también vemos en su lucha, vemos también un rostro de la maternidad, que entiende que yo todavía por este hijo todavía no he hecho todo. Y pues mire, pues ahora a estas alturas de la vida me dedico a intentar formarme para que en las conversaciones que tenga con mi hijo a ver si le puedo ayudar, ¿no? Bueno, pues bendito sea Dios. Y también ese intentar acompañar a su hijo en sus dudas y en sus líos mentales, al mismo tiempo a usted también le enriquece. Bien, pues es verdad que existe pues hoy en día un cúmulo de formaciones de la realidad, especialmente en torno a la filosofía de la nueva era, en la que sin profesar estrictamente dentro de una secta, pues vemos que ese tipo de conceptos
están un poco como impregnando el pensamiento, ¿no? Porque puede ocurrir que alguien, sin haber ingresado en la nueva era explícitamente, ese tipo de ideas impregnan su pensamiento. ¿Qué suele haber detrás de ese pensamiento? Usted ha hablado de tres cosas, ¿eh? Primero, el hecho de que no se distinga, es curioso, ¿no? Porque se está hablando de que la visión del cristianismo pues es obsoleta, es antigua, etcétera, y resulta que luego se pretende creer en una concepción panteísta en la que se dice que vivimos en un mundo que es un mundo divino, ¿eh? O sea que todo es Dios, ¿eh? Parece que se confunde el Dios y la criatura. Es curioso, ¿no? Y a esto se le llama visión más moderna, cuando, con todos mis respetos, el cristianismo superó totalmente el panteísmo. O sea, esta visión de modernidad que hoy se pretende dar, en la que se dice, si todo es Dios, ya, si todo es Dios, nada es Dios. Porque de decir todo es Dios a decir nada es Dios y Dios no existe, hay un pasito, ¿eh? Hay un pasito. O sea, es en el fondo la visión materialista y la visión panteísta pues están muy cerca la una de la otra. No, todo no es Dios, todo parte de Dios y tiene en él su origen, pero somos criaturas que hemos sido creadas a imagen y semejanza de Dios, llamados a realizar un proyecto de amor para cada uno de nosotros. La resistencia al tema del pecado es curiosa, porque claro, las nuevas, este tipo de visiones de nueva era, etcétera, lo que pretenden es dar como una visión espiritual, pero sin ninguna responsabilidad moral. Esto es lo típico de esta falsa religiosidad de nuestros días, ¿no? Mucho preguntarse por misterios ocultos, pero nada, una religiosidad totalmente separada de nuestra llamada a la santidad, porque claro, eso supone responsabilidad y hay que responderle a Dios, ¿no? Y aquí, como no queremos responsabilidades, invocamos la libertad, pero no queremos responsabilidad. El pecado no es ninguna invención de la Iglesia, sino el pecado es la falta de respuesta del hombre a la llamada de Dios. Dios nos llama a un proyecto de amor y el pecado consiste en taparse los oídos, en no querer responderle, en que el amor de Dios no es amado. Esto es el pecado, que el amor de Dios no es amado y no respondemos a ese amor, ¿no? Y por último, las dudas de su hijo respecto a decir, bueno, pero si los evangelios no tienen ningún tipo de credibilidad, los evangelios han llegado a nuestros días totalmente deformados por el camino, eso es una visión que no conoce la realidad. Si uno se acerca, obviamente en el catecismo no se va a meter en temas con tanto detalle, ¿no? Pero tenemos hoy en día, podemos afirmar desde el punto de vista científico, histórico, crítico, hoy en día, que tenemos un conocimiento de la historicidad de los evangelios muy superior al que se tenía en el siglo X y al que se tenía en el siglo III y al que se tenía en el siglo II. O sea, la Iglesia ha hecho una gran labor de investigación sobre los papiros y los manuscritos primeros, sobre la historicidad de los evangelios, etcétera. Es decir, las bases racionales para afirmar la historicidad de los evangelios es muy fuerte, y únicamente desde una literatura barata, me refiero barata pues que a esta que se está hoy en día extendiendo, que si los códigos da Vinci, etcétera, etcétera, que es acientífica, se puede llegar a poner eso en cuestión. Pero bueno, adelante, usted siga su proceso de formación y al mismo tiempo acompañándole con la oración para su hijo, y sabiendo que cuando entre en conversación con él hay que intentar no tener una discusión meramente teórica con él, sino una discusión que se entienda que lo importante es que él busque sinceramente a Dios, ¿no? Que no se ponga a hablar de estas cosas pues como una especie de discusión, como quien juega al frontón, que tú me dices y yo te contesto, tú me dices y yo me contesto, no, sino que busquemos todos sinceramente esa verdad en esa confrontación que usted tenga con su hijo. Le encomendamos, todos los oyentes de Radio María, a usted y a su hijo. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Adelante. Soy Julia y le llamo de Zaragoza. Quería hacerle una pregunta respecto a un curso que tengo que hacer sobre sentir, dirigir y ver energías
sobre auras y chakras. Dice que eso cura el cuerpo como mapa de consciencia, y quería saber si la Iglesia, esto de las chakras, las energías, pues está de acuerdo en ello, o por el contrario debemos de evitar todo este tipo de cursos que se están dando para curar. Pues mire usted, le agradezco que haga esa pregunta tan clara porque le puede servir a otras personas. Yo le aconsejo, fervientemente, que prescinda totalmente todas esas cosas que no únicamente pues son ajenas a la tradición cristiana, sino que muchas veces terminan por ser claramente incompatibles. Porque es que hablan de energías, de espíritus, de transmisiones, de chakras y no chakras. Vamos a ver, yo creo que todo eso está exportado desde unas visiones orientales, dualistas, reencarnacionistas, que son incompatibles con la visión cristiana. Y ya sé que alguno igual le puede estar entrando chirriando lo que digo y puede decir, pues a mí me hizo bien, no sé qué. Bueno, mire usted, pues yo conozco muchísimos casos en los que he visto entrar el confusionismo, la confusión de nuestros principios cristianos a través de este tipo de falsas terapias. Me parece que una cosa, además hay que respetar los campos. La medicina es la medicina y tiene un campo científico que hay que respetarlo. No confundamos la espiritualidad con la ciencia. El cristianismo sabe respetar el ámbito de la ciencia sin pretender hacer de la supuesta espiritualidad una especie de terapia de sanación. Luego mi consejo es prescindir de todas esas cosas que son ajenas a la tradición cristiana, pero además a científicas. Creo que así no seremos engañados. Forma parte también de esta mentalidad de la nueva era un sincretismo, un confusionismo de mezclar las cosas y tener un poco de cada cosa y luego hacer una especie de cóctel, un batiburrillo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.